Hablamos de las víctimas. Claro que sí, de las víctimas, de esos hechos que a veces reflejamos en los medios y que parecen más numéricos, más fríos, ¿no? Pero vamos a conocer cuál es la situación de una persona que sufre, ¿no? En primera persona este tipo de hechos y sobre todo la contención que hay legal o no. Diana ya es conocida en esta sociedad, es ensayista, ha escrito numerosos libros sobre ética, ni más ni menos. Diana Cohen-Agrest, Premio Conex 2016. Diana, te felicito. Gracias, muchas Ni más ni gracias. menos que por ética. Y te pasó lo indecible, el derrumbe que le puede pasar a una persona, que es perder un hijo, y con tanta teoría encima, con tus libros y tus pensamientos, te resurgió. Te quería hacer esa pregunta personal más adelante, pero te miro a los ojos y me aparece. No puedo dejar de preguntarte, ¿qué te hizo reflotar? ¿Qué me hizo reflotar Ante la muerte, fundamentalmente? de Ezequiel, en Sí, 2011 pierde la vida por una salidera. Sí, una entradera, en realidad, en verdad. el barrio de Caballito, un chico de 26 años que iba a ver una compañera y un asesino de su misma edad, y, bueno, lo atacó y finalmente perdió la vida. Básicamente, la pregunta que yo me hice es cómo puede ser que una persona, un asesino, que además tenía 9 condenas previas, había estado incluso preso por tenencia ilegítima de arma de guerra y muchísimos otros delitos, pudiera estar libre y matar a mi hijo, como pasa todos los días, como le puede pasar a cualquiera. Porque esto fue a las 6 de la tarde en el barrio de Caballito, en una situación absolutamente inesperada e inesperable. Entonces, concretamente, cuando yo me hice esa pregunta, empecé a trabajar. Mi herramienta de trabajo es el pensamiento. Empecé a estudiar y a leer cuál era el derecho penal que se ejercía acá en la Argentina, y ahí me di cuenta todas las trampas del derecho penal que invierten el orden entre la víctima y el victimario. De manera tal que cuando alguien roba o secuestra o mata, al poco tiempo está libre. Entonces yo siempre digo que ese tribunal de Morón, que lo dejó libre al asesino de mi hijo, son los verdaderos, de alguna manera, son cómplices intelectuales y de alguna manera los verdaderos asesinos de mi hijo. ¿Por qué? Porque la gente no se da cuenta que un juez con su sola firma, con una sola lapicera, puede firmar una condena a muerte. Esa condena a muerte, esa pena de muerte, que teóricamente no existe en la Argentina, pero que se ejerce en el día a día sobre la ciudadanía. Diana, ¿y cuál es el principal problema en este país para que los casos no se esclarezcan? ¿Qué es lo que falta? Bueno, en primer lugar, falta una política criminal seria, falta investigación, no hay investigación. Es decir, cuando, por ejemplo, hay una detención, la policía, cuando los pueden detener, al poco tiempo los jueces firman la liberación del detenido. No hay una investigación. Ustedes piensen que de cada 10 homicidios, de 5 se desconoce el autor. Y de cada 100 delitos que se cometen, solamente 2 llegan a juicio y algunos de ellos solamente algunos de ellos se condena. Que eso también hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿cómo puede ser que las cárceles estén hacinadas y haya tantos presos que son procesados y no están condenados? Y eso hay que tenerlo claro. En realidad, eso es consecuencia del sistema perverso que reina en la Argentina. ¿Por qué? Porque un procesado puede apelar una y otra vez a nuevos tribunales de manera tal que nunca llega a ser condenado. Y muchas veces la causa prescribe y ese procesado incluso puede estar en libertad. Causa ecos. Recién lo acabamos de ver, en definitiva. Vuelven a matar a todos esos chicos. Sí, en realidad se vuelve a matar a los chicos y además a la familia. Porque atrás de cada historia siempre se ve una parte de la historia y falta la otra, ¿no? Después está la otra parte de mujeres como vos, que bueno, a través de las palabras en los libros y de la influencia pública puede hacer algo, o las propias padres que habrás conocido y muchos de esas madres que se meten en las villas a buscar los asesinos de sus hijos. Por supuesto, nosotros tenemos a Graciela Pera, que es una mamá de Matías, que ella hizo una investigación y finalmente se enfrentó al asesino de su hijo. Ha venido aquí, Se hizo pasar por quien no era y de esa manera pudo tener un diálogo con él y finalmente pudo ser capturado. Ahora la pregunta es, ¿por qué los familiares tienen que hacerse cargo de la búsqueda, de la investigación del asesino de un hijo? Y además, ¿cuál es la contraparte de esto? Que el familiar está absolutamente abandonado por el sistema penal y judicial. Es decir, una vez que se comete un delito,
si se tiene la fortuna de que sea capturado el asesino, estamos hablando de delitos gravísimos, Sí, sí, sí. Si se tiene la fortuna de que sea capturado, entonces al familiar se le dice, bueno, usted está fuera de la causa. Entonces, fíjense qué ironía y qué paradoja. La familia, que es la más perjudicada por la muerte de ese ser querido, está fuera de un hecho que le compete directamente a ella. ¿Y la figura del querellante? La figura querellante también es una... En realidad, yo digo que la ausencia de una figura de querellante para la víctima, yo digo que es anticonstitucional. Sí. ¿Por qué? Porque acá en la Argentina existe, según la Constitución, la célebre igualdad ante la ley. Sin embargo, cuando se comete un delito, el delincuente tiene inmediatamente un abogado defensor a su servicio que es pagado por todos nosotros. Puede tener también un abogado pago, pero por lo menos tiene un defensor oficial. En cambio, la familia de la víctima no tiene a nadie. Y si quiere querellar, tiene que ir y pagar a un abogado de su propio peculio, y en el caso de que no pueda pagar, tiene que en realidad renunciar a la defensa. Nos dice, bueno, pero sin embargo hay colegios de médicos, de abogados. Esos mis largos estudios en bioética, se me coló la otra profesión. Hay estudios de abogados, hay incluso asociaciones de abogados que dan sus servicios gratuitamente. Pero ojo, eso de gratuito, uno ni siquiera tiene que tener una casa. Porque si uno tiene una casa prefabricada, ya no te dan. Ya ahí no te dan servicios. Tan injusto. Ahora te quiero preguntar del proyecto de Galvano de Justicia 2020 y si todas estas cuestiones se van a resolver en ese proyecto, pero no puedo dejar la coyuntura de lado y lo que ha pasado con el médico, con Cataldo, esta situación de que se discute víctima-victimario. ¿Qué te pasó cuando viste ese tema en el diario? Lo que pasó es que, claro, porque fue la gran noticia. Todos los días matan gente, Sí, pero en general... sí. El que mata es el delincuente y el muerto es el inocente. Y acá, precisamente, si fue la gran noticia y conmovió tanto a la comunidad, es porque se invirtió el orden. Entonces, la gran pregunta era, bueno, ¿dónde está la víctima y dónde está el victimario? Y creo que, lamentablemente, tantos años de una perversión en nuestro derecho penal, precisamente logró confundir a la comunidad. ¿Por qué? Porque es muy claro, si una persona ingresa en una casa, agrede con un arma a una persona, finalmente, bueno, en este caso estaba ingresando porque estaba en la salida del garage, hay un arma dentro, lleva un arma y finalmente se produce lo que ya de público conocimiento, entonces obviamente se cumplen las exigencias de la legítima defensa. ¿Cuáles son las exigencias de la legítima defensa? Que es la figura que debería aplicársele al doctor Cataldo, que tiene que haber una agresión, obviamente la hubo, que no tiene que haber provocación, que obviamente no hubo provocación por parte del médico, y que la respuesta del agredido tiene que ser proporcional a la agresión sufrida. Sí. Entonces, si el médico se encontró con un delincuente que estaba entrando en su casa, que le dio un golpe en la cabeza, que por otro lado le pisó las piernas, entonces se trata de legítima defensa. ¿A vos se te ocurre tener un arma, Diana? No, a mí jamás en la vida, pero tampoco lo puedo censurar al médico. Yo jamás tendría, pero si él fue robado 7 veces. Y otra cosa que quiero dejar en claro es que, porque muchas veces la gente dice, bueno, pero la casa, ¿cómo estaba el arma? Él entró a la casa y tuvo tiempo precisamente de hacer un homicidio premeditado. Y el sentido común me dice que si él fue robado 7 veces antes, dejar cuando sale de la casa y va a agarrar el auto, el arma en el cantero, es absolutamente un hábito perfectamente entendible en una persona que tiene un arma por temor de que lo roben. Claro. Entonces es absolutamente confiable esa palabra que por otro lado se intenta poner en duda frente a la palabra de la familia de la víctima, que como todo el mundo sabe, en el mes de mayo había salido de la cárcel, tenía varias entradas y obviamente era el agresor. Diana, volviendo a este programa 2020, ¿qué papel tiene la víctima? ¿Está invisibilizada? Porque de eso estamos hablando, ¿no? Mira, el problema de Justicia 2020 es que es un plan para 3 años. Sí. Y en este momento se están dedicando a los delitos complejos. Los delitos complejos son trata, narcotráfico y delitos de organizaciones.
Entonces, quienes somos víctimas de delito común, callejero, o víctimas viales, en realidad todavía no entramos en ese plan. Claro. Entonces, lamentablemente, por ahora realmente tenemos una apertura de las comisiones. Yo incluso asistí a varias comisiones, pero ahí sucedió una cosa bastante especial. Éramos 20 personas de la sociedad civil y de esas 20 personas, 16 o 17, es decir, todos los que no habíamos ido de Usina de Justicia eran de otras organizaciones, eran personas que trabajaban en asentamientos precarios o a favor de los presos o violencia de género. Entonces yo me di cuenta que todo el discurso, que obviamente no es responsabilidad de Justicia 2020, sino de una sociedad que ha crecido en un imaginario colectivo que invierte el orden o por lo menos lo reduce, ¿no? Como si hubiera solamente un tipo de víctima o víctimas de primera y víctimas de segunda. Entonces me di cuenta que realmente el discurso vigente, hegemónico, todavía sigue dedicándose a determinados delitos, descuidándose los delitos que afectan a la mayoría de la población. Porque si nosotros pensamos que hay más de 3.000 muertos por delito callejero y más de 6.000 muertos por delito vial por año, si hacemos la cuenta, en una década estamos hablando de 90.000, 100.000 personas. Si quieren saber más acerca de las ideas de sus libros maravillosos, de Diana Cohen Agrest, tiene Ausencia Perpetua, que es el libro que escribiste después de la muerte de Ezequiel. Después de la muerte de Ezequiel, que las 50 primeras páginas son un homenaje a él, describo realmente, qué es lo que atraviesa una víctima, y después el resto es un cuestionamiento de la teoría penal, básicamente del doctor Zaffaroni. Gracias. Gracias. Muy amable, Diana.